Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Deporte, a cargo del doctor Pablo Podestá, contamos con la licenciada Guillermina Gordoa y la doctora Paula Ojeda, que nos hablarán de políticas de género en instituciones deportivas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a la charla que tenemos programada desde el Instituto del Derecho al Deporte del Colegio Público de Abogados. Hoy vamos a abordar la temática de políticas de género en las instituciones deportivas. Son temas que nosotros desde el Instituto los tomamos con mucha seriedad. Estamos apuntando a todo lo que son las políticas deportivas y políticas de género en las instituciones deportivas. Recuerden, hace un par de semanas hablamos de los derechos de formación y mecanismos de solidaridad del fútbol femenino. Y hoy nos vamos a meter en ese entramado que hay entre las políticas deportivas y políticas de género que se estaban llevando a cabo en las instituciones deportivas. Y tenemos un panel de lujo. La primera disertante va a ser la licenciada Guillermina Gordoa, que es psicóloga y es la directora nacional de políticas de género de la Secretaría de Deporte de la Nación. Y es quien nos va a hablar en primer término. Al término de su charla vamos a permitir que hagan las preguntas en el chat, porque probablemente se tenga que retirar unos minutos antes, porque a las 16 horas de Buenos Aires ya tiene una nueva charla, entonces vamos a respetar por lo menos su horario. Así que le cedo la palabra a la licenciada Guillermina Gordoa y obviamente le agradecemos el tiempo que nos está dispensando. Sí, disculpe porque estoy justo con el celular y no veo el panel. Veo que Guillermina no está en estos momentos. Así que, Paula, ¿te parecería que empieces vos primero? Porque igualmente son temas que van entrelazados, no tienen prioridad uno con otro, así que no hay ningún problema. La presento entonces a la doctora Paula Ojeda, que es abogada, y es la responsable y cara visible del Departamento de Género del Club Atlético Vélez Sarsfield. También es miembro de FAMUD y tiene una frondosa actividad, viene desarrollando desde hace varios años en todo lo que es el tema de género y obviamente el género y en el deporte y los protocolos de género en los clubes deportivos, así que seguramente su charla va a ser muy interesante para nosotros. Te agradezco como siempre, Paula, el tiempo que nos dispensas. Habilitate el micrófono, así te podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas y todos los presentes. Bueno, Guille estuvo hasta hace un ratito, seguramente debe tener algún llamado telefónico o algo, sus ocupaciones en la gestión nacional, así que bueno, ya seguramente nos va a estar acompañando. Bueno, vamos a hablar un poquito de políticas de género dentro de las instituciones deportivas, que es un tema que viene transformándose, viene un poquito arrasando, digamos, y creo que llegó para quedarse. Desde mi experiencia, bueno, personal, nosotros desde el Club Atlético Vélez Sarsfield, creamos el departamento de violencia de género y comenzamos a trabajar interdisciplinariamente con todas las disciplinas deportivas, incluso en el Instituto Educacional. Hoy justamente estuvimos toda la mañana con las jornadas ESI de Educación Sexual Integral en el instituto y ahora mis compañeras están haciendo lo respectivo en el turno tarde, con lo cual lo que hacemos referencia es que todas las políticas de género y todas las cuestiones de género están siendo dentro de las instituciones, abarcando todo, desde las comisiones directivas hasta las distintas disciplinas deportivas y por supuesto las instituciones que tienen la educación también así es. Yo les voy a compartir una pantalla, a ver, unas plaquitas. Guillermina, comencé yo porque como no estabas, así largábamos. A ver ahí si las ven.
¿Las ven ahí? Se ve con el... con lo de arriba, pero bueno, no importa. Lo importante es lo... bueno, vamos a pasar un poquito la legislación vigente en materia de género y deporte en la República Argentina. Hoy no nos vamos a adentrar a esto porque, bueno, justamente con el presidente del Instituto de Derecho de Deporte del Colegio de Abogados, ya estamos armando para seguramente el mes de septiembre una charla específica para poder analizar cada una de las leyes y de los proyectos que existen en nuestro país sobre el tema de género y deporte. O sea que simplemente acá vamos a hacer un repaso para tenerlas en cuenta. Tenemos obviamente la ley de deporte, la ley 20.655 con su respectiva modificación, la 27.202, la ley de identidad de género, tan importante también, la 26.743, la ley 26.485, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrolle sus relaciones interdisciplinares, con lo cual la institución deportiva también integra este lugar, y que para nosotros es fundamental de los departamentos de género utilizar esta ley para garantizar justamente las cuestiones de trabajo. Perdón. La ley 27.499, que es la muy conocida ley Micaela, que es justamente, que todos ustedes y todas la conocen, que es la ley de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las legislaciones provinciales que existen, que es la ley aplicada justamente a instituciones deportivas. El antecedente principal fue el de la provincia de Buenos Aires, y ahora también, después Guillermina seguramente lo va a ratificar, creo que Córdoba también ya tiene su ley, y Entre Ríos estaba también, creo, por sacar esa ley provincial, que es sumamente importante porque es garantizar justamente estas capacitaciones en materia de género e igualdad dentro de las instituciones deportivas. Y después acá les traje también dos proyectos que son impulsados desde FAMUD y la Confederación Argentina del Deporte. Uno es hacia una nueva ley de igualdad y paridad en el deporte, que modifica la ley de deporte, que lo que dicen es que desde que se sancione esta ley en su primer año, tendría que ser obligatorio en las instituciones deportivas tener entre sus candidatas y candidatos, titulares y suplentes, el 20% de mujeres, ¿sí? Al segundo año de sancionada esta ley, queremos una paridad del 30%. Esto siempre como mínimo, por supuesto, ¿no? Para luego de los 3 años de sancionada esa ley, poder llegar a la paridad de un 50% de mujeres y un 50% de hombres que integren en las comisiones directivas. Para nosotros esto es fundamental porque la voz de la mujer dentro de comisión directiva, que tenga la posibilidad de levantar la mano, la posibilidad de poder votar, va también a ayudar a que las políticas de género se efectivicen, porque muchas veces, más allá de tener la buena voluntad y el buen trabajo y las ganas de hacer, cuando dentro de las comisiones directivas la mayoría son hombres y están con una mirada más, digamos, patriarcal, yo no quiero utilizar estas palabras en esta charla, pero bueno, es así, entonces cuesta muchas veces poder trabajar las temáticas, como por ejemplo poder llevar y hablar de capacitaciones a las planteles de primera, poder hablar de la homosexualidad o de otras disidencias dentro de los planteles de fútbol. Eso es algo también que queremos trabajar porque nosotros que estamos todos en el ámbito de deporte, ya sea como abogados o como deportistas, sabemos que hay muchísimos jugadores que tienen que no son heterosexuales, y que la verdad que dentro de las instituciones es algo que se tapa, lo que no se deja manifestar abiertamente, y bueno, entonces por eso es importante trabajar también las políticas de género, y dentro de este proyecto también, obviamente que el 20% de las personas tienen que ser jóvenes entre 18 y 29
29 años. Y luego tenemos también el proyecto de aplicación de la ley Micaela, pero a nivel nacional, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo que venimos diciendo, las capacitaciones para todos los niveles de clubes, ¿sí? Sean grandes o pequeños. Y para hablar bien entonces de las políticas de género en los clubes, yo acá puse 4 tips que me parecieron importantes y que es trabajar, bueno, desde las creaciones de los departamentos de género, áreas de violencia de género, departamentos de género, que la verdad que está habiendo a lo largo y ancho del país, están abriendo en federaciones, en asociaciones, en clubes pequeños, en clubes grandes, hay personas interesadas en las temáticas para poder abordar estos temas. Para ello también es muy importante entonces tener los protocolos institucionales, sí que creo que el año pasado habíamos tenido una charla respecto a esto, que resulta una herramienta elemental a mi entender, porque eso garantiza justamente el trabajo que se hace en las instituciones, le da un marco legal dentro de la institución y además marca el procedimiento a seguir. Si bien el protocolo no va a sancionar acciones de personas involucradas con violencia de género, hostigamiento, abusos o discriminación dentro de la institución, pero sí lo remite al estatuto social de cada institución, ¿sí? Porque sabemos que la Constitución o la ley madre dentro de las instituciones justamente es el estatuto social, donde están las normas disciplinarias, y si no está dentro de ese estatuto hay alguna reglamentación adjunta que hace referencia a ello. Entonces el protocolo marca un poquito eso y hace referencia a esas sanciones. Luego, obviamente, las capacitaciones. Las capacitaciones a nivel institucional, las capacitaciones, como nos tiene acostumbrada la Secretaría de Deportes de la Nación, las capacitaciones desde el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, que estamos también con un montón de capacitaciones. ¿Y por qué? Porque las capacitaciones es algo elemental, porque es lograr la sensibilización de estos temas para aquellas personas que no tienen conocimiento sobre la temática, como nos puede estar pasando hoy también en esta charla, que por eso es tan importante también poder dar este tipo de talleres o de charlas, para poder sensibilizar sobre la temática. Las temáticas de las capacitaciones, de los talleres, es justamente la violencia de género, la diferencia de género, de sexo, la violencia contra la mujer, las cuestiones justamente del cupo a la paridad, como veníamos hablando recién, y bueno, y toda temática también respecto a la educación sexual integral, como comenté hace un ratito, la educación también o capacitación para los docentes y no docentes de instituciones educativas dentro de los clubes, en cuestiones de género. Y después puse otro ítem, que son las cláusulas en los contratos, que siempre llama la atención esto, pero bueno, desde Vélez Sarsfield lo estamos aplicando, y ahora San Lorenzo también se sumó a ello, que es una cláusula que colocamos en los contratos de los jugadores de fútbol profesional masculino, donde hacemos referencia justamente a que el trabajo que se está haciendo desde la institución respecto a la violencia de género, de la existencia de ese protocolo institucional, y que en caso de que ese jugador no cumpla con ese protocolo, bueno, eso sería una injuria grave a la institución deportiva. Esto va a ir directamente relacionado con la LST, con la Ley de Contrato de Trabajo y las injurias, pero bueno, es otro tema que vamos a manejarlo en otra charla para no extendernos más en eso. O sea que las políticas dentro de los clubes básicamente parten de esto, de los departamentos de género, de los protocolos, de las capacitaciones, de cláusulas en los contratos, y también algo, por eso que no lo agregué ahí, pero el tema de
los cupos, que es sumamente importante dentro de todas las instituciones deportivas que hay en nuestro país. Muy pocos clubes cumplen con ese cupo que indica la ley, que es el del 20%, un cupo mínimo, por supuesto, del 20%. Pero bueno, es un trabajo que se está realizando de cada una de nosotras, Guillermina desde la Secretaría, o con la Secretaria de Deportes, nosotros desde FAMUD, de la Confederación Argentina del Deporte, trabajando para promover justamente esto que va a garantizar que se cumpla el resto de las políticas de géneros dentro de las instituciones. Así que bueno, más o menos hasta acá fue las plaquitas. Le dejo la palabra a Guillermina para que no se le vaya el tiempo, que yo sé que ella tiene que ir a la charla en el INADI, y después continuamos, si quieren, charlando con más preguntas. Gracias. Ahí está. ¿Ahí me ¿Qué escuchan? tal? Bienvenida, Guillermina, bienvenida. Te presento, yo soy el doctor Pablo Podestá. Te había presentado antes, pero estuvimos un poquito a destiempo, yo con un problema y vos que justo tuviste que atender alguna urgencia. Bueno, te presento de nuevo. La doctora Guillermina Golboa es licenciada en psicología, es la directora nacional de políticas de género de la Secretaría de Deporte. Así que para nosotros es un placer que nos dediques este tiempo y obviamente que nos cuentes un poco cómo están las políticas deportivas y las políticas de género en las instituciones deportivas hoy en la actualidad en Argentina. Muchas gracias. Pablo, gracias a vos. Bueno, gracias Pau por comenzar. Justo estaba desde tempranito, pero justo surgió un llamado de la secretaria en el medio, así que por eso me demoré unos minutos. Bueno, a ver, algo que me parece fundamental como para comenzar y que quizás es algo, Pau, que ya me conoce, me ha escuchado plantearlo siempre y que creo que viene también a la pregunta en el rol que cada uno de ustedes ocupa, tiene que ver con cómo hacemos para que el deporte y las instituciones deportivas efectivamente sean garantes también, o sean espacios donde también se cumplen las leyes que ya tenemos consagradas en nuestro país. Porque pareciera que nuestro marco normativo en Argentina es de avanzada en un montón de elementos y en un montón de cuestiones, y los marcos internacionales por supuesto también, pero en Argentina puntualmente en comparación con la región, los marcos legislativos son excelentes, y pareciera que el mundo del deporte y las instituciones se mueven en un espacio paralelo donde nada de eso sucede como debería suceder. Entonces, creo que todo lo que planteó Pau en el inicio de los marcos legales, pero también de las herramientas para construir la perspectiva de género en el deporte, nos pone de cara a un problema y a una oportunidad a los abogados y a las abogadas, que es decir, cuál es el aporte que se puede hacer, que no solo es en el marco de las leyes, sino en el de la garantía de derechos, en una institución deportiva donde atrasa, voy a plantearlo en ese sentido, muchas veces en los debates y en los avances que las leyes ya nos plantean. Pau habló de la educación sexual integral, hablamos de la ley de identidad de género, hablamos de la ley de matrimonio igualitario, hablamos de que tenemos en el ámbito de lo político paridad y alternancia. Nada de eso está dado de por sí en el ámbito deportivo, sino que estamos dando una lucha muy profunda para que suceda. Digo, esto se traduce en el ámbito del deporte en discriminación, por ejemplo, sistemática por motivos de orientación sexual en un país con ley de matrimonio igualitario. Se traduce en situaciones de violencia de todo tipo y modalidad en un país con una ley 26485. Se traduce con dificultades permanentes del acceso de las personas trans al deporte en un país con que hace 12 años tiene la identidad. Entonces, en el deporte, estas leyes que están, nos cuesta mucho que se garanticen como derechos. Y ahí viene esta función clave que planteaba Paula, y que estoy muy de acuerdo, de promover que existan adentro de las instituciones deportivas áreas, personas, proyectos de género y diversidad. Cuanto más interdisciplinarias sean esas áreas, mejor, y por supuesto que el rol de las abogadas y abogados en esas áreas son fundamentales, porque siempre tenemos que trabajar
también con esa herramienta para saber cómo accionar ante determinadas situaciones. Yo en la Secretaría todo el tiempo trabajo en proyectos, pero a la vez todo el tiempo estoy resolviendo cuestiones particulares y situaciones de violencia que requieren de asesoramiento, de una mirada respecto de lo legal. Y también por otras cuestiones más, que tienen que ver con esto que les comparto brevemente en pantalla. A ver si ahí está. Ahí está. Incorporación de la perspectiva de género en organizaciones deportivas. Hay cosas que no voy a repetir y voy a ir directamente a algunos puntos que me parecen fundamentales porque creo que es clave entender cómo empezar desde el rol de cada uno y cada una de ustedes a ser parte de estas transformaciones en las instituciones deportivas. Entonces, Pau habló de la creación de áreas. Puede ser identificar personas o grupos que por su trayectoria, por su voluntad, por su recorrido, ya tienen incorporada esta mirada, este interés, y es cuestión de generar herramientas como para ir pensando, al menos en los inicios, qué mirada dentro de la institución se le puede dar para estas cuestiones que planteaba Paula. Un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está esta institución? ¿Cómo está esta institución? Y acá en este caso, sí, la interdisciplina es fundamental. Les cuento ahí de paso que tenemos un termómetro institucional en el marco de los cuadernillos de abrir el juego que hicimos de la Secretaría de Deportes. Si les interesa, es súper lúdico, pero que sí plantea una serie de preguntas para entender rápidamente cómo está una institución en materia de género. Y en el autodiagnóstico hay algunas cosas que, por ejemplo, tienen que ver con analizar estatutos y reglamentos internos y normativas que muchas veces en el texto mismo de la norma, ¿sí?, se pueden identificar barreras invisibles que impiden, limitan el acceso, el desarrollo, la participación o la representación de las mujeres y personas LGBT en la institución deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un autodiagnóstico completo requiere de una mirada sobre estatutos, normas y reglamentos de la organización deportiva para entender qué hay ahí que puede ser transformado con perspectiva de género y qué barreras pueden estar habiendo. Paula habló de la sensibilización y la formación, es un eje fundamental y clave, pero el otro también es el cambio de normativas. El cambio de normativas en las instituciones deportivas que traen en sus normas y en sus estatutos siglos de vigencia, sin haber hecho una revisión con una mirada que trate de identificar si tiene o no barreras, si efectivamente tiene una ceguera de género en términos de no estar viendo el impacto diferencial que tiene para mujeres o varones o personas LGBTI+, esa norma se hace muy poquitito. Y les aseguro que alcanza con empezar a leer para empezar a darse cuenta cómo en todo el paquete de reglamentos, leyes y normas esto está totalmente desajustado con la sociedad en la que vivimos. Y fíjense la importancia de la mirada que ustedes pueden tener y arrojar en este cambio reglamentario. De hecho, hoy por hoy, en pandemia, una de mis tareas más arduas diarias de gestión es convivir por un lado con toda la parte de sensibilización y formación, pero por otra parte estar trabajando fuertemente en esto. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo está reglamentada la repartición de becas, por ejemplo, en la representación nacional? ¿Cómo tenemos en los estatutos de las federaciones la participación política de las mujeres? ¿Cómo vamos a garantizar el cupo necesario, al menos al principio, hasta llegar a una paridad? Que son todas cuestiones que bien planteaba Paula hace un ratito en los tips que ella puso respecto de las responsabilidades de las áreas. Capacitaciones y sensibilización, y acá me parece volver a esto que les decía al inicio, ¿no? Las capacitaciones y sensibilización, más allá del conocimiento técnico, nos tiene que estar dando la herramienta concreta de qué es lo que tenemos que transformar. Y si vuelvo al rol, ¿no?, de los abogados y las abogadas, me parece un genial ejemplo lo que traía Paula de cómo incorpora, formando y sensibilizando un cambio normativo a través de lo que son las cláusulas, que para nosotros en la Secretaría de Deportes, en nuestro protocolo, es agregar al reglón del contrato de becas anticipadamente la idea de que hay una normativa ética con perspectiva de género y que esto implica que cualquier atleta del seleccionado nacional o entrenador del seleccionado nacional debe entender que la Secretaría de Deportes de la Nación tiene una visión respecto
de la construcción del deporte argentino que no es igual género y que por lo tanto, a través de la construcción del otro punto que bien planteaba Pau, que son los protocolos de actuación, tienen que saber que la Secretaría, estoy contándole la Secretaría porque es mi caso, ¿no? Pero vale para los clubes, para las federaciones, que se pueden tomar medidas que no son judiciales o que no son judicializables en tanto hasta que lo sean, por supuesto, pero que hay una potestad de tomarlas preventivamente para proteger a la víctima. Y se le informa adecuadamente a través de esa cláusula a todos los becados, becadas, entrenadores, como bien planteaba Paula, se hizo en Vélez y ahora en San Lorenzo, que para ser parte de un seleccionado nacional, como que para ser parte de un club, que es mucho más que jugar, porque representan identidad institucional, hay valores que se deben cumplir. Y así como decimos que no se deben hacer un montón de cosas, nos parece fundamental que empezamos a entender que la integridad y que la mirada de género sobre la integridad es clave. Porque si no, de repente pareciera que hay prácticas que son sumamente penables, pero no pasa nada con hacerle daño a una mujer o discriminar a las personas por su identidad o orientación sexual a la hora de ser parte de una institución, como si esto fuera menor. Los protocolos nos dan la herramienta para poder tomar decisiones de cuidado, en definitiva, y después sí, por supuesto, se judicializarán aquellos casos que así lo ameriten, ¿no? Que está claro que eso no lo hace un protocolo. El protocolo ordena los grises y los caminos de intervención posibles, y como siempre digo yo, de cuidado. Y ahí el rol de todos y todas ustedes es fundamental, porque nos pasa mucho, y esto Pau, o seguramente todos ustedes tendrán experiencias donde lo que aparece siempre es, ¿y dónde está la prueba? O la interferencia entre cuidar a la víctima y los miedos de otras leyes ahí, todas como el trabajo, el contrato de trabajo, ¿no? Y tantas otras cosas que aparecen como temores cuando uno quiere tomar medidas preventivas en torno a la violencia de género. Y ahí un abogado o una abogada que tenga perspectiva de género puede allanar tantísimo el camino para tomar decisiones con tranquilidad, que sean respetuosas, cuidadosas de la víctima y del entorno. E incluso respetuosas también en casos con los agresores y respetuosas en informar adecuadamente el procedimiento, el por qué, el para qué se hacen las cosas y en el marco de qué se están haciendo. Entonces realmente los protocolos son una herramienta fundamental y el rol de que los abogados que forman parte de los equipos y las áreas tengan esta mirada y la entiendan con todo su peso es clave. Porque si no caemos en unos caminos tan entrampados que se resuelven muchísimo más sencillo de lo que... Les cuento la práctica, ¿no? De la cocina, de lo que pasa siempre, digo, no solo con los clubes, sino seleccionados nacionales, ¿no? Es tener la mirada, es haber aprendido, es entender el por qué, el para qué, y todo el marco legislativo que acompaña esto, incluso actos internacionales, convenciones, para actuar con tranquilidad. Y yo siempre digo, esa tranquilidad además nos permite no generar miedo de las acciones que se toman. Que no haya miedo porque las reglas son claras. Para mí eso es fundamental de los protocolos y del rol en la lectura armado de estos protocolos. Por otro lado, algunas otras, bueno, es lo que decía Paula, ¿no? Acciones, el tema de las cláusulas, el trabajo de articulado con los dispositivos locales para los apoyos de contención a las víctimas de violencia, por ejemplo, y la sensibilización y capacitación a dirigentes en el marco de Ley Micaela. Ley Micaela nació, para el deporte, nace después de lo que fue el asesinato de Fernando, y fueron adhiriendo a algunas provincias, pero no la tenemos a nivel nacional vigente. Eso no quita que prontamente no estemos trabajando con una propuesta a nivel nacional articulada entre el Ministerio de las Mujeres y la Secretaría de Deportes, porque por suerte hay algo de la Ley Micaela que está instalado y hace que las instituciones deportivas se acerquen a pedirlo, pero es fundamental que tengamos lineamientos claros de qué es lo que sí o sí tiene que estar en una Ley Micaela, ¿no?
Yo les cuento también que a veces está bueno tener claro cuáles son esas buenas prácticas, esas 10 cosas que, bueno, con Paula compartimos claramente en la presentación de hoy, que hay que tener siempre en cuenta. Nosotros en este trabajo que hicimos, que se llama Abrir el Juego, hay un decálogo de buenas prácticas para prevenir y erradicar la violencia en el deporte, que son esos 10 puntos que uno puede imprimirse y tenerlo arriba de la oficina y decir, cada vez que estoy mirando y estoy viviendo en una institución deportiva, ¿qué 10 puntos tengo que tener en cuenta, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con lo que charlamos hasta acá, y no es ni más ni menos que preguntarse por la igualdad, el acceso, la permanencia y el desarrollo en el ámbito deportivo, en los ejes de seguridad, de que el deporte y la institución sea segura para todas las personas, que sea igualitaria, es decir, que haya una verdadera igualdad de oportunidades, y que sea libre de violencia y discriminación por motivos de género, ¿no? Esas son las 3 cosas que uno se tiene que estar preguntando en todos los ejes, en las normativas, en los reglamentos, en el lenguaje, en la comunicación y en la estructuración misma, en la estructura misma del deporte, ¿no? Quiere decir, en las comisiones directivas, en cada departamento y en la práctica de cada disciplina. Cuando uno puede mirar todo eso, aparecen ahí todos los rojos, los amarillos y también, ¿por qué no, los verdes de cómo estamos en la institución, y nos permite armar los lineamientos de acción de trabajo. A modo de cierre, para después intercambiar un ratito si tienen dudas, recién nombraba, ¿no?, todo lo que es comunicación y visibilización, que no es menor. Pensemos sobre todo en los niños, las niñas y las juventudes. Todo aquello que nosotros y nosotras no mostramos no aparece como proyecto identificatorio. Y cuando no aparece como proyecto identificatorio, o sea, que decir, no aparece como una posibilidad real para la persona, para la joven, para la niña, para los niños, no pasa a ser parte posible de su vida. Y esto tiene consecuencias muy graves, y las adultas lo vivimos, por ejemplo, en las dirigencias. Cuando nos preguntan por qué si ponemos ley de cupo después las mujeres no están, y entonces cuando la falsa igualdad de oportunidades, o el concepto, no la falsa igualdad de oportunidades, el concepto de igualdad de oportunidades no se entiende con el verdadero peso que tiene, que es que a una estructura desigual, sin política de discriminación positiva, la igualdad de oportunidades o la igualdad es solo de derecho y no de hecho, no vamos a entender por qué todo el tiempo estamos planteando que, por ejemplo, las mujeres necesitamos las normativas o las políticas de discriminación positiva de cupo. O por qué muchas mujeres me dicen, en mi federación queremos la paridad, pero no hay mujeres. No hay mujeres porque probablemente hace años que estamos recién empezando y accedimos tarde a todos los derechos que ya de por sí a los varones les vinieron consagrados. Entender eso, así que lo digo muy sencillamente, es fundamental para entender el porqué de algunas cuestiones. Y que cuando hablemos de igualdad de oportunidades, no estamos diciendo que hoy estamos en condiciones de igualdad. Mujeres, varones y personas LGBTI más, somos ante la ley y ante la sociedad toda, aún hoy, desiguales. La diferencia no es el problema, diferentes vamos a poder ser siempre sin ningún problema, pero esas diferencias que tenemos entre nosotras y nosotras ha armado estructura de desigualdad. No podemos jamás creer que una persona en nuestra sociedad, que recién hace cuántos años tiene la posibilidad de casarse con una persona de su mismo sexo, está en las mismas condiciones sociales que yo, por ejemplo, mujer, blanca, joven, heterosexual, con mis 2 hijos, tal como siempre la sociedad esperó de nosotros. Lo planteo así porque si lo planteamos así vamos a poder entender que la igualdad de oportunidades es un horizonte, que tenemos que llegar, pero que hay que construirlo. Y que para construirlo tenemos que en serio pensar cuáles son primero las desigualdades estructurales que habitan en las instituciones deportivas, para en tal caso sí cerrar las brechas y ahí poder hablar de igualdad. Si no, siempre aparece la categoría de mérito y ahí se nos arma un lío bárbaro, porque entonces parece que todos estamos en iguales condiciones de todo, y la verdad que la historia nos ha enseñado que no es tan así. Comunicar y visibilizar a las mujeres y a la comunidad LGBTI+, sigue siendo un desafío del deporte, porque no hay posibilidad de
que podamos crecer en algunas disciplinas, que podamos crecer en los lugares de decisión si no mostramos que eso es posible para todos y todas realmente, ¿no? Para que se den una idea, hoy las federaciones argentinas, confederaciones nacionales, hay solo 154 mujeres en los puestos de decisión, y en los clubes de AFA hay una sola presidenta, que es Lula Barbuto, el resto son todos hombres. Fíjense si esa es la comunicación y lo que están viendo todas las personas, ni hablar de los medios periodísticos, quienes hablan de fútbol, etc. ¿Estamos cambiando? Sí. ¿Se está transformando? Sí. ¿Tenemos todo resuelto? Falta un montón. Pero bueno, estas son un poco las estrategias, ¿no?, que nos estamos dando para transformar al deporte también, y son los ejes que podemos ir teniendo en cuenta para debatir, y también que cada quien pueda aportar desde el lugar institucional que le toca vivir y desde la profesión que a cada quien le toca vivir. Con lo cual, para mí, y ahora sí ya cierro, insisto en esto que decía al inicio, ¿cómo hacemos en las instituciones deportivas que se cumplan los derechos que ya están consagrados y que en el deporte parecieran no estar? Es el desafío. Si tenemos nuestras leyes, hagamos que atraviesen al deporte de manera transversal, porque si no, pareciera que está en una islita donde todo esto no llega, y damos de por sí que existe esta igualdad, que no, que todavía hay que construirla. Así que ya con esto cierro acá, y seguramente nos quedan algunos minutitos para preguntas o compartir, ¿no, Pau? Sí, sí, te agradezco muchísimo y la verdad que estuviste brillante, muy clara en todo lo que dijiste. Yo te hago la primera pregunta mientras esperamos que los que están presenciando la charla las hagan a través del chat. ¿Cómo en este tiempo de pandemia, cómo viste y cómo pudo, ¿no?, a través de la Secretaría, cómo pudieron empezar a trabajar, a capacitar, si la dirigencia los aceptó de buena manera, si fue permeable, porque veo que el deporte dentro de lo que es la sociedad, vos nombrabas, ¿no?, que ya hay matrimonio igualitario, hay identidad de género, un montón de cosas a nivel de toda la sociedad, pero me parece que el deporte aún hoy sigue siendo bastante discriminatorio con respecto a lo que es el género. ¿Cómo viste esta evolución en el último tiempo? Yo creo que lo primero que podría decir positivo es que, al menos por ejemplo en el mundo del fútbol, la pelota se paró, y la pelota parada habilitó otras preguntas, ¿no? Y también tenemos que pensar que tenemos cada vez más comisiones de género, y que todas las compañeras que están ahí empujan mucho desde adentro para abrir los espacios. Entonces se dio una conjunción entre pelota parada, hablo del fútbol, pero también en las federaciones de otros deportes, ¿no? Y, y toda la organización que ya se viene dando desde unos años en las áreas género, que llevó a la apertura al menos de que se abrieran los espacios para discutir. Yo vengo de las políticas de género hace muchísimos años, desde 2007. Era impensado sentarse a discutir con un presidente de un fútbol grande, de un club grande de fútbol de la Argentina, y yo tuve la oportunidad en pandemia de hacerlo con los clubes más grandes del país, y sucedió. Que esas charlas hayan servido para cambiar todo lo que tenemos que... Y por supuesto que no, estamos empezando, pero no es poca cosa tener la oportunidad de Estado, además, como gobierno, tener el área, cosa que antes no existía, y hoy sí, y eso permite también traccionar desde una institucionalidad, es decir, la Dirección de Políticas de Género le propone a los clubes discutir esto, y esto nos permitió, bueno, aún en pandemia y a través del Zoom, hacer un buen recorrido de todo el país con la dirigencia de los clubes para empezar a pensar. Y creo que lo más interesante es que antes no se lo habían preguntado, ¿no? Como me encontré con discusiones que yo me quedaba hasta sorprendida de que no había estado como pregunta, ni siquiera, ¿no? De que las socias, por ejemplo, ocuparan el lugar que ocupaban, que algunos clubes todavía no cambiaron ni siquiera el lenguaje y son todos socios varones, bueno, un montón de cuestiones, de los más chiquitos a los más grandes. Creo que también estamos en un momento social distinto en todo el mundo, no solo en Argentina, y eso trae a la mesa de las casas de todas las personas la problemática.
porque si no tenés un sobrino, tenés unas nietas, si no tenés una nieta, tenés el amigo de tu hijo que extraen esta discusión. Y entonces hay que tratar de ver el puente entre eso que se te presenta todo el tiempo en la vida cotidiana, en la televisión, en las calles, a la institución deportiva. Y eso funciona, porque cuando le preguntas a un precio de un club, ¿qué dice tu hija? ¿Y tu nieta qué canta? Y ahí, ay, no sabés. Y te empiezan a hablar de lo que pasa en la casa. Y entonces, ¿y cómo se traduce eso que pasa en tu casa en la vida del club? Y tender ese puente racional, pero que ayuda un montón, porque si no es como mundos separados. Lo que pasa en el mundo, en mi casa, con mi hija, con mi nieta, con la escuela, además, y lo que pasa en la gestión del club. Y a mí a veces me gusta simplemente hacer ese como puente en las discusiones. Y esto que te está planteando tu hija en la mesa de Navidad, que se armó un lío bárbaro. ¿Qué pasa en el club? Están las chicas. Bueno. Así que creo que un poco ese fue el camino. Sí, te hago una nueva pregunta. Está con respecto a la educación, ¿no? La educación física en la edad temprana, en las escuelas, en los colegios. Eh, Así como me ves, esto no es un reflejo por el sol, sino que tengo canas. Y obviamente fui educado hace muchísimas décadas. Pero en aquel momento había deportes masculinos y deportes femeninos. Hoy ese paradigma tiende a cambiarse, está absolutamente cambiado. Las políticas del Estado con respecto a casualmente la educación deportiva puntualmente, porque esto a partir de ahí va a empezar a cambiar. Vos hablabas de las nietas, de las hijas, obviamente, y la educación deportiva también, porque si vos vas a una escuela o un colegio y dicen, bueno, las chicas vayan a jugar al vóley, al hockey o al baloncesto, y los varones van a jugar al fútbol, al rugby o otro deporte. Entonces, ya ahí empieza creo yo, la primera discriminación, ¿no? En la primera perspectiva de género donde hay que apuntar, en esa edad temprana de la educación física en el deporte. Después, obviamente, cada uno hará el deporte que más les guste. ¿Cómo están trabajando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Turismo y Deportes en esa área? Es sumamente importante lo que traes. Yo creo que en realidad hay deporte varones y hay deporte de mujeres, y eso en nuestra sociedad sigue, no te digo intacto, pero casi. Recién ahora y hace un tiempo el fútbol, como el auge del fútbol practicado por mujeres, nos permitió empezar a cuestionarnos fuertemente esto, pero no pasa en todos lados, ¿no? Entonces, obviamente sigue sucediendo que hay deportes que se consideran masculinos y deportes que se consideran femeninos. Se está intentando transformar, se está intentando incluso hablar de deporte, como dije yo, no deporte que practican las mujeres y deporte que practican los varones. Yo no hablo del vóley femenino o el vóley masculino, en todo caso es la selección femenina de vóley y el seleccionado masculino de vóley, pero esta transformación yo creo que es reciente. Y en las escuelas lo que sucede es que tenemos que empezar a transformar, y esto, como bien decías Pablo, con el Ministerio de Educación, ¿cuál es el verdadero concepto de lo mixto? Nosotros tenemos leyes, y sobre todo en provincia de Buenos Aires, que obligan a las clases mixtas, ¿no? Sobre todo hasta cierta edad primaria, secundaria fue más difícil, pero también se está hablando de esto. Y lo que no hay es herramientas a veces, porque creen que lo mixto es en el mismo espacio, en el mismo horario, las nenas con el vóley y los varones con el fútbol. Entonces no cambiamos nada, solamente comparten. Ahora, también es real que hay otras complejidades y que son profundas, y voy a tratar de ser breve con esto. Yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, si a los niños desde que son pequeños les ponemos una pelota y los largamos al parque, y a las nenas les enseñamos a jugar a juegos de cuidado o de más reducción del espacio, tranquila, sin demasiado movimiento, esto también genera prácticas y condiciones para lo físico, para la educación física. Entonces también es cierto, y no hay que negar, de que si yo hoy a mi hija Lola de 10 años, a pesar de que nunca tuve problema, ella fue eligiendo algunas actividades y no otras, y por más que le ofreciste, el entorno social empuja eso, y la pongo a jugar al fútbol con sus compañeritos de 10 años, se arma un despiole bárbaro, ¿no? Porque hay una diferencia clara, táctica, física, táctica sobre todo, no física, táctica sobre todo de habilidad. Y eso le pasa a las jugadoras profesionales también.
Yo me juntaba con las jugadoras de fútbol y me decían, ¿sabes lo que hubiera sido, Guille, si hubiéramos empezado a patear la pelota a los 2 años? Y eso también pasa. Entonces también hay que entender de que el proceso de transformación tiene una temporalidad, pero también entender de que no es biológico y que es cultural, ¿no? Es cultural, esa diferencia es cultural. Entonces, las generaciones que vienen, y ahí respondo a tu pregunta, Pablo, es clave que comprendan la mixidad en la profundidad de la palabra, en la educación física escolar y hacia la adultez también. La mixidad es 2 elementos o más, no solamente varón-mujer, para empezar. Esto quiere decir que el deporte desde una perspectiva de mixidad nos permitiría jugar juntas, juntos, juntes, a todas las personas, cambiando la concepción del juego. Ahora fíjate, Pablo, que esto nos lleva a una idea de transformación total del deporte, porque si yo hablo de una categoría de mixidad en la infancia y en las escuelas, nos encontramos con estos obstáculos también de los estereotipos, las familias, los miedos, los prejuicios, más las herramientas concretas para hacerlo, pero mi gente se me voy al alto rendimiento, a un Tokio en un futuro, al Comité Olímpico Internacional. Nos volvemos a esta dificultad que es que el deporte nació de un binarismo, práctica deportiva para varones, práctica deportiva para mujeres, y así se fundó. Entonces estamos ante una transformación súper profunda, pero va en ese camino, va en las infancias empezar a trabajar esto. Está clarísimo, clarísimo. Vamos por buen camino en ese concepto de trabajar interdisciplinariamente con el Ministerio de Educación en ese aspecto. Hay una pregunta de Luisa Rosa Moreira que dice, ¿cuál es la dificultad de cambiar la mentalidad de los dirigentes de los clubes para efectivizar ese tipo de protocolos? Acá en Brasil, se ve que es de Brasil, tenemos algunos proyectos en ese sentido, pero la cultura es muy fuerte, así que hay antes que implementar una nueva cultura a través de la gobernanza y compliance, lo que también es bastante complicado. Es una pregunta que tiene implícita una respuesta, porque seguramente nos está contando un poco lo que pasa en Brasil. Y la última pregunta, que es de Agustina Palencia, dice, ¿cómo podríamos hacer para que lo mismo que establecen los protocolos ante situaciones de violencia en todo ámbito de los clubes también sea replicado en las filiales que por lo general tienen los clubes de primera división? Yo creo ¿Ahí? que, perdón, tomo la palabra. Sí, te iba a decir, Paula, que la pregunta era más dirigida para vos. Yo creo que justamente es eso, los clubes, las instituciones tienen que promover que se apliquen todas las filiales. Por supuesto, yo hablo del caso del Club Vélez Sarsfield, nuestra propuesta es que a todas las personas, todas las peñas que hay en el interior del país quedan abarcadas en este protocolo. O sea, que el trabajo no es solamente para la sede, o para el fútbol, no, sino para todo lo que abarca dentro de la institución deportiva, aunque no se encuentre dentro del sitio físico de esa institución, ¿no? Perfecto. Bueno, damos por finalizado. Habíamos prometido a Guillermina terminar antes de las 4 de la tarde, así que no hay más preguntas en el chat, así que cerrado. La verdad que habíamos hablado en la previa con Paula para hacer una nueva jornada con este tema un poquitito más profunda, con un tema más puntual, así que como siempre los esperamos desde el Instituto del Derecho del Deporte con todas las intenciones. Somos un canal de comunicación, de capacitación, académico, para visibilizar todas estas cuestiones nacionales, de la propia Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, estamos abiertos para cualquier tipo de consulta. Le agradezco a Paula Ojeda, como siempre, a Guillermina, que es la primera vez que nos acompaña, pero la comprometemos seguramente a alguna en el futuro, así que desde ya, desde el Colegio Público de Abogados, del presidente Jorge Rizzo, les agradecemos la presencia hoy en esta charla y los esperamos en las próximas. Adiós, muchas gracias. No sé si Guillermina o Paula quieren cerrar ustedes. Bueno, yo agradecer a Guillermina, yo sé que está con una agenda súper ocupada, me atiende siempre, la verdad que le mando mensaje, le mando 4 audios y ella me los escucha, siempre estamos súper conectadas, así que siempre agradecida, Guille, y gracias a todos los colegas y colegas presentes. Muchas gracias, a disposición para lo que necesiten.
Ya, hasta luego, muchas gracias Guillermina y Paula. Hasta luego.